El domingo estuvimos hablando de que vamos a hablar más de ello hoy. El tema era despiértate, despierta, tú que duermes. Y levántate de los muertos. Ya me vean, porque es levántate de entre los muertos, me parece que es. ¿Qué significa dormir? ¿Qué entendemos por dormir? ¿Qué entendemos por dormir? ¿Qué entendemos por dormir? ¿Qué es dormir? Descansar, reposo. Okay. ¿Qué más? Relajarse, ok. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. Efesios 5, 13 al 17. Efesios 5, 13 al 17. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Pero aquí está hablando a un grupo de personas en particular, ¿verdad que sí? So, para hacerlo un poco más personal, porque para mí el evangelio es personal. Amén. So, le vamos a decir a Pedro, con el pobre Pedro. Aquí el Señor le dice a Pedro, despierta, tú que duermes. Escucha bien, dice, despierta tú que estás descansando espiritualmente. Despierta tú que andas en reposo espiritualmente. Despierta tú que estás tratando de recobrar tus fuerzas espiritualmente. Despierta tú que te estás relajando espiritualmente. ¿Qué significa eso para nosotros como cristianos? Me pregunto, ¿puede el cristiano tomar tiempos de descanso espiritualmente? Bruno dice que no. Luis dice que no. ¿Quién más? Si nos vamos a lo muy técnico, a lo muy más allá avanzado, bueno, sí, pastor, al tiempo de batalla, al tiempo de descanso, al tiempo de paz. Ya esos son estados de la mente, estados del corazón y del alma, que aunque tú estés en una batalla, puedes encontrar paz, puedes encontrar descanso, puedes encontrar seguridad en Cristo Jesús. Todo eso está muy bien. Es un estado, diría yo, un estado espiritual. Ahí encontramos paz y descanso. Pero el cristiano no se puede dar el lujo de bajar ¿qué? De bajar la guardia. Se le está diciendo, Pedro, ten cuidado, no bajes la guardia. No te creas que puedes coger tregua ni tiempo de descanso. No hay vacaciones para el cristiano. Yo ignorantemente, pues muchas veces decía, gloria a Dios, voy a predicar, voy a estar de vacaciones. ¿Ves? Por vacaciones, pues sí tengo mi tiempo de oración, qué sé yo, y qué, pero no lo cojo tan a pecho, o no lo cogía tan a pecho, pero no tengo que prepararme para dar clase, no tengo que estar preparado por si alguien no viene, no tengo que estar preparado para predicar los domingos, que eso es toda una batalla, es una batalla de 3 y 4 días. Entonces, ignorantemente, las vacaciones para el cristiano, aún vacaciones físicas, no son tiempo de descanso ni de reposo. Porque la Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes,
y huéspedes de maldad que habitan ¿en qué? En los aires. Son los aires, hablando de este ámbito espiritual, que es lo que se refiere con aires, se encuentra en cualquier lugar en que yo vaya. Por lo tanto, no puede haber descanso, no hay tregua, porque mi enemigo no me va a dar tregua. Él no me va a dar descanso, ciertamente él no coge vacaciones. Por el contrario, me quiere acoger los tiempos de descanso, en tiempos de reposo, me quiere coger distraído, me quiere coger desapercibido para entonces efectuar un ataque en mi vida. Amén. Despiértate, tú que duermes, Pedro, y levántate de entre los muertos. ¿Por qué dice levántate de entre los muertos? Dice, despiértate, estás dormido. Levántate de ese lugar en el cual se encuentran los muertos. ¿Por qué le dice eso? ¿Qué quiere decir estar muerto? Suri, ¿qué quiere decir estar muerto? ¿Sin vida? ¿Sin vida? Okay. ¿Qué más? ¿Qué quiere decir estar muerto? No siente nada. ¿Ah? Que no siente nada. Oh. Ay, Dios, no siente nada. ¿Perdón? Sin vida. Oscuridad. Silencio. ¿Qué más? Aislamiento. Inconsciente. Y pues yo podemos dar un montón de más adjetivos, ¿no? Mire, entonces, dice, Pedro, levántate tú que despierta, tú que duermes y sal de entre los muertos. Porque los que están muertos espiritualmente son los que se encuentran sin vida, sin aliento, sin esperanza, en oscuridad, en silencio, aislados, inconscientes. Estos fueron los que llegaron de este lugar. Primero se durmieron y terminaron muertos espiritualmente. Amén. Esa es la interpretación bíblica que yo le doy a ellos. Entonces, cuando ustedes quieran, yo me muevo al próximo. Pero entonces habla de luz, la luz que nos alumbra, ¿verdad? Habla en este versículo, dice que la luz es todo lo que lo pone en evidencia, dice, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo es el que nos alumbra. Y Cristo estuvo vivo y murió físicamente, pero se levantó espiritualmente. ¿Por qué? Porque su cuerpo físico murió, pero espiritualmente él estaba despierto, queriendo decir que mientras nosotros estemos despiertos espiritualmente, aunque nuestro cuerpo muera, espiritualmente seguimos vivos. Amén. Entonces, Cristo, que es la luz, es la que nos ilumina a aquellos que estamos despiertos espiritualmente. Pero mientras estamos muertos espiritualmente, Cristo no te puede alumbrar. Dice, despiértate y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Él es el que nos va a traer luz, el que nos trae descanso y lo que nos trae paz. Amén. Ahora bien, con respecto al tema que estábamos hablando el domingo, bueno, me borraron el pizarrón. ¿Quién le tomó foto al miércoles cuando dio la clase con él? Nadie le tomó foto. Sí, si la tienen, me la mandan. Que no lo quería borrar, pero alguien me borró. Entonces, el domingo estuvimos hablando y utilizamos 3 historias para expresar, ¿no? Miércoles. Sí, miércoles. Estados, gracias, de la vida espiritual o de la vida del cristiano. Estados de la vida del cristiano. Estados en el cual el enemigo trata de matar nuestra vida espiritual y trata de matar nuestro propósito. Estados de hasta cierto punto en la cual el hombre o el ser humano ejerce cierta
un estado en el cual no se encuentra despierto espiritualmente. Me explico. Un niño no tiene conciencia de lo que es una batalla espiritual. Un niño no tiene conciencia de lo que es pecado. Un niño no tiene conciencia de lo que es mal. Un niño no tiene conciencia de lo que es arrepentimiento. ¿Por qué? Todavía no ha llegado a una madera espiritual en la que él pueda reconocer esas áreas en su vida. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Entonces, el domingo utilizamos, ¿estamos claros? Ok. El domingo utilizamos la hija de Jairo. La razón por la que utilizamos la hija de Jairo, porque la niña se estima que tenía unos 12 años. Unos 12 años cuando ella murió. Ella enferma y murió. Entonces, después utilizamos al hijo de la viuda de Naín. Al joven, perdón. El joven de la viuda de Naín. Y por último, ya utilizamos un adulto, a Lázaro. ¿De dónde? De Betania. De Betania. Lázaro de Betania. Jairo significa ¿qué? Dios ilumina. La casa de Lázaro de Betania significa casa de fruto, lugar de fruto. Y lugar de angustia. Voy a poner casa de fruto, lugar, angustia, está angustia, ¿cuál es la otra palabra? Angustia, aflicción, lugar de aflicción. Casa de aflicción. Aflicción y angustia. ¿Cómo puede ser que un lugar donde hay fruto también puede haber aflicción? Piénselo bien. Son dos definiciones que Betania conlleva. Es casa de aflicción, lugar de angustia. ¿Cómo puede ser posible que las dos puedan salir del mismo lugar? Amén. Esto, ¿qué significa la palabra aflicción? Dolor. Dolor. ¿Qué más? Que no todos los frutos son buenos. Hay frutos buenos y frutos malos. Ok. ¿Qué más significa aflicción? Sufrimiento. Sufrimiento. Aflicción. ¿Qué dijiste? Dolor. ¿Qué acontece con el fruto de la vid para que pueda dar vino? ¿Qué acontece con el fruto de la vid, con la uva, para que pueda ser convertida en un producto que con el tiempo pueda producir un vino? Hay que prensarlo. Hay que afligirlo. Pensarlo, estriparlo, apretarlo. ¿Qué otro fruto hay que también hay que prensarlo o hay que romperlo? Caña de azúcar. Azúcar, caña de azúcar. Sí. ¿Qué fue lo que dijimos? La uva. La uva. ¿Y otro fruto? Para que del aceite. Olivo. El olivo. Hay que afligir la fruta para que pueda producir un vino que da alegría, ¿verdad que sí? Que da refrigerio para el cuerpo. Hay que afligir la oliva, la aceituna, yo digo aceituna, la aceituna, para que pueda producir el aceite. Y el aceite de oliva es que es puro, es virgen, es bueno para las heridas, es un buen ungüento para la piel. Dicen que para el alimento, dicen que había una señora ahí, Carmen y Vélez puede decirme, una señora que
tenía más años que Matusalén allá en la iglesia metodista. 360. Pero ella se veía muy bien y ella decía, todas las mañanas ella se lo adjudicaba, se tomaba una cucharadita de aceite de oliva virgen, todas las mañanas. Pero la piel de ella, mire, les voy a decir, Eso es correcto. la piel de ella se le veía una cosa juvenil. Tenía sus arrugas, pero era juvenil. Los italianos no se van muy lejos. Es maravilloso Porque- para la salud eso. Ajá, porque ellos hasta el pan lo mojan en aceite de oliva, ellos también. Entonces, pero para que ellos puedan producir lo mejor de ellos, porque la uva es buena, pero el vino es mejor. ¿Ves? Yo no tomo vino, pero el vino es mejor como producto, ¿verdad? La caña es buena. ¿Cuántos han picado, verdad? Y, ¿verdad? Que cuando estaban las jóvenes lo hacían, Ese palito. entonces, y la aceituna es buena con tu ensalada, pero el producto que viene de ello es mucho mejor después de que es que afligido, de que es prensado, etcétera, etcétera. Entonces, Lázaro salió de Betania, casa de fruto o lugar de aflicción. Y hay veces que nosotros, el Señor nos permite que seamos afligidos espiritualmente para que podamos producir un mejor vino, para que podamos producir un mejor aceite, una mejor unción en cada uno de nosotros a base de la aflicción. Amén. Ahora no diga, Señor, aflige mi alma. No es el punto. El Señor sabe. Lo aflige carnalmente. Sí, pero el Señor sabe lo que nosotros podemos aguantar. Él no nos da más carga. Búscame el versículo, por favor, Marita. Más carga de la que podemos cargar. Fíjense que a Jacobo y a Juan le preguntó, ¿pueden ustedes tomar de la copa que yo voy a tomar y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos le dijeron, sí, maestro, podemos. Ellos no tenían ni idea de lo que estaban hablando, lo más seguro. Porque pienso que lo hubieran pensado 2 veces, pero el Señor dijo, sí, y de verdad van a recibir el bautismo y tomarán de la copa. ¿Verdad? Entonces, a veces tenemos que tener cuidado porque ignorantemente pedimos bendiciones de lo que no estamos dispuestos a pagar el precio. Amén. Amén. Entonces, Lázaro. Ahora, Jairo, al que Dios ilumina. Jairo era un oficial de la sinagoga. Era un principal. Un principal de la sinagoga. ¿Qué lo constituía él un principal? Un principal de la sinagoga. Era reconocido su testimonio. ¿Qué más? Tenía conocimiento de la ley. ¿Qué más? Provenía de un linaje. ¿Qué más? Para que él fuera un principal de la sinagoga, tenía que venir de cierta estirpe. Pienso que tal vez tendría también una posición. ¿No qué? Una posición jerárquica en la sinagoga. ¿Bien? Más o menos. Allá ustedes le dan Google Translate. Amén. Entonces, él era un principal, tenía entendimiento, tenía conocimiento, conocía no solamente la ley, pero conocía también la profecía de los escritos de los profetas. Y la historia de la nación. Y conocía muy bien la historia de su nación. Todas esas cosas me imagino que tenían que ser cualidades para él poder ocupar para ser un principal. Un principal viene de qué? Principado. Principado viene de qué? De príncipe. Príncipe viene de qué? De realeza. Realeza viene de qué? De escogido. Amén. Para tú ser de la realeza, para ser príncipe,
tenías que nacer, tenía que ser elegido por Dios. Nadie te podía tener entrar ahí, a menos que fuera por matrimonio. Aún así, para ocupar un lugar como este, tenía que ser de cierta estirpe. Amén. Ese era Jairo. Pero sin embargo, tal como estaba Jairo, había muchos otros. ¿Quién más se reconoce en la Biblia que tenía más o menos estas mismas cualidades? Conocemos normalmente la Biblia. ¿Quién más podríamos decir? ¿Quién más? Nicodemo. Nicodemos. ¿Quién más? Cornelio. Estos fueron hombres que eran reconocidos dentro del pueblo. Amén. Mateo, estos hombres como tal, incluyendo a Mateo, incluyendo como tal, habían tenido el mismo encuentro que había tenido Jairo. El mismo encuentro que tuvo Jairo. Fueron iluminados por Dios. ¿Cuál fue la iluminación que ellos recibieron? ¿Cuál fue la iluminación que ellos recibieron? Dígalo duro. Podemos leer pues, que tenía que nacer de nuevo. Okay. Sigue. Okay. ¿Producido por quién? Cristo. Todos ellos, Dios los iluminó. ¿Qué fue la iluminación que recibieron? Cristo Jesús. Su fe en Cristo Jesús. Su fe de que Cristo podía sanar, de que Cristo podía libertar. Ellos habían escuchado, pero lo más seguro también habían visto. No solamente fueron testigos auditivos, sino que también pudieron haber sido testigos oculares. ¿Quién viene a la realización de Cristo Jesús? ¿Cómo tú llegaste a Cristo? A ver, los ancianos, a esos sí los voy a quemar. Ahí falta Saqueo, pastor. Saqueo. Pero ninguno podemos hablar de Saqueo aquí. A lo mejor medio Gamaliel y Bruno de Chiripa puede hablar, pero el resto. Mire, ellos recibieron la iluminación. Era de que Cristo podía salvar y rescatar. Ese fue el mensaje. Dios se lo reveló. La Biblia dice que nadie viene a él al menos que Cristo se lo revele por revelación de Dios, perdón. Nadie viene a la realización de Cristo al menos que el Padre ¿qué? Los llame. ¿Quién me busca el versículo? Me debes los versículos, María. ¿Cuál es el otro? ¿Qué dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. ¿Primera Corintios qué? 10:13. 13. ¿Y Corintio o Corintios? Dios. Corintios. Ese es para aquellos que dicen yo sí puedo pagar el precio. El Señor no te va a permitir recibir algo que tú no puedas cargar, lo que conlleva eso. Amén. Pues es para aquellos que dice la Biblia que debemos desear los mejores que los mejores dones. Dame un don. Dame un don que todo el mundo quiere hoy en día. ¿Ah? Milagro, profecía, ¿qué más? Ese a lo mejor uno de los últimos. Sanidad. ¿Por qué? Porque todos esos atraen atención al hombre. Milagros, todos quieren hacer milagros. Todos quieren ser profetas. Todos quieren sanar. El problema es que para cargar con ese don conlleva cierto bautismo y hay que tomar cierta copa. ¿Dónde está el versículo? Tomarás de la copa, puedes tomar de la copa que yo voy a tomar y del bautismo que yo voy a recibir. Le dijo él a Jacobo y a Juan, me parece que fueron. Entonces, ¿qué significa tomar de esa copa? La aflicción y el bautismo con el que va a ser bautizado. ¿Cómo tiene que morir a sí mismo?
Hay un precio diferente entre el que habla en lenguas, el que la interpreta y el que hace milagros. Es diferente el precio, es diferente el sacrificio que tiene que hacer ese hombre. La consagración es diferente, pero todos quisieran tener eso sin pagar el precio. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Quieres tú tomar de la copa? Sí, Señor, yo lo quiero. ¿Cómo llega la aflicción de nosotros? A través de la ansiedad, a través del temor. Personas que pasan por ansiedad, temor, depresión, que pasan sufrimientos en su carne para poder llegar a ese lugar. Lugares, valles en la que se encuentran con el Señor cara a cara. Perdónenme. Perdóname. En la montaña encontramos a Dios y lo vemos cara a cara, ¿verdad que sí? En la montaña recibimos su presencia. En la montaña o en el monte de Jehová lo escuchamos, pero en el valle no lo escuchamos. En el valle estamos poniendo en práctica lo que aprendimos en la montaña. Entonces, hay veces que el Señor nos tiene que llevar por valles para que cuando seamos afligidos, nuestra unción sea diferente. Para que cuando seamos prensados, nuestro sabor sea diferente. Amén. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado. Señor, este es mi deseo. Puedes pagar el precio para obtener lo que estás deseando. Amén. Entonces, me dijiste el otro, ¿lo tenías? Está en Marcos 10 también. 20-22. Marcos 38. 38 y Mateo, ¿qué dice? Lléveselo, léalo. Amén. Mateos 20-22. Marcos 10-38. Primera de Corintios 10-13. Me los manda a ponerlo con la mía. Amén. Ahora Jairo, habiendo visto, el otro que me debes es de nadie viene a mí a menos que el Padre se lo revele. Porque esto es importante en el caso de al que Dios ilumina. ¿Qué fue lo que iluminó Dios sobre Jairo? Fue el encuentro con Cristo Jesús. Amén. Ahora, Jairo, al encontrarse con Cristo, se pone en práctica lo que él había escuchado, lo que había venido a creer. Ahora empieza a ser parte de lo que es su caminar y su vivencia con el Señor. En este momento dice la historia que su hija, como de unos 12 años, había enfermado de muerte. Inmediatamente Jairo dijo, yo conozco a alguien que puede salvar a mi hija. Escucha bien, yo conozco a alguien que puede sanar a mi hija. Entonces, viniendo al Señor, habló con el Señor se dilató con la mujer del flujo de sangre y en camino allá se encuentra con un hombre que dice, no molestes al maestro, tu hija ya ha muerto. Escucha bien, eso es lo que les decía el domingo. ¿Cuántas personas vienen a veces a traernos malas noticias? Les encanta traer malas noticias al hombre. Nunca una buena noticia, solo malas noticias. Y este venía diciéndole, no molestes al maestro, ya es muy tarde. ¿Cuántas veces el enemigo viene y te susurra a los ojos? Estás salvo. Ya tú estás salvo. Ya no molestes más al Señor. Acepta tu enfermedad y muerte. Ya estás salvo. Olvídate de ese hombre, allá él y su Dios. Y deja de estar orando por él. Ya se lo entregaste. La que a mí más me gusta es la que el cristiano dice. Deja de orar por lo mismo. Porque lo que significa es que en realidad no tienes fe. Porque si hubieses tenido fe, la primera vez que oraste por ello, allí lo hubieras dejado en el altar. Y lo hubieras dado por recibidos. Hasta cierto punto tienes razón. Pero hay cosas por las cuales tenemos que batallar espiritualmente para poder obtenerlas. Amén. En el caso de Daniel, desde el primer día que él propuso en su corazón, la orden fue dada. Pero él siguió dando rodillas, luchando, batallando, hasta que recibiera la respuesta. ¿Y qué acontecía en ese lugar? Acontecía que el ángel de Jehová había encontrado oposición en el camino.
Pero yo estoy seguro que la oración e intercesión de Daniel influenció en cómo esa batalla se derivó en los aires. Amén. Amén. Entonces nosotros hay batallas que tenemos que seguir orando. Ahora dice el Señor, le dice, habiendo escuchado, fíjate, me encanta porque dice, habiendo escuchado lo que le habían dicho, el Señor le dijo, solamente cree. Escucha bien lo que dijo. El Señor le dijo, no temas, cree solamente. No temas, solamente crees. No le des cabida al miedo, solamente crees. No le des cabida al temor, solamente crees. No le des cabida a la muerte, a la duda, solamente crees. Tú sabes lo que a veces para la bendición del Señor en nuestras manos, que tratamos de razonar con nuestra mente y nuestro entendimiento lo que está aconteciendo o lo que el Señor está tratando de hacer en nuestras vidas. Porque lo hacemos desde un punto carnal, no desde un punto espiritual. El Señor trabaja y obra en nuestras vidas para darnos un futuro esperado. Esperado. ¿Cuál es el proceso? Solamente el Señor lo sabe. ¿Cuál es el proceso? Solamente Él lo va a permitir. Mira la vida de Job, cómo se desenvolvió. Un hombre que honraba a Dios sobre todas las cosas. Dice que el Señor mismo alardó, hizo alardes de Job, pero sin embargo permitió que fuera afligido. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. Y en ese punto de glorificar su nombre, el Señor honró a Job a través de la aflicción. Pero ¿qué se desarrolló y qué se manifestó? ¿Qué se manifestó? Que todo lo que él había escuchado, todo lo que él había oído, ahora se ponía en práctica en la vida de Job. ¿Por qué? Porque él honró a Dios ante todo. Amén. Fue de lo mismo que Dios dio alarde y él honró a Dios, pero eso no se pudo manifestar ni se dio por sentado hasta que él entró en el momento de la aflicción. 6:44 del texto que usted quiere. 6:44 ¿qué? Juan, Leo. ninguno puede venir a mí que el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día. Aleluya. Dios ilumina, a quien Dios ilumina. ¿Cuál fue la luz que recibió? Cristo Jesús. Juan 6:44. Amén. Esa es la respuesta. Y es interesante que dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque en la revelación que él recibió, su hija devolvió y recibió la vida. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros no somos afligidos en nuestra niñez? Marcados en nuestra niñez. Una violación, un rechazo, un desprecio, palabras ásperas, abandono. ¿Cuántos no hemos recibido? Y cargamos con esa área muerta en nuestras almas el resto de nuestros días. El resto de nuestros días. Y lo cargamos como luto. Sin embargo, cuando todo el mundo te dice, ya eso pasó, tienes que dejarlo ir. Todo el mundo te dice, levántate, mira hacia adelante, estás vivo, el Señor estuvo contigo en ese tiempo, no te preocupes, sigue hacia adelante, déjalo ir. Y el Señor te dice, no temas, solamente cree. ¿Creer qué? Que Él todavía puede resucitar y levantar esa área muerta que está en tu corazón. Que Él todavía puede entrar en tu pasado y sanar esa área de tu alma. Amén. Es lo que explicábamos hace unos domingos. Él tiene el poder. Él ahora mismo, como está fuera del tiempo, Él está en tu pasado cuando fuiste ultrajado. Él está en tu pasado cuando fuiste menospreciado. Y en ese mismo momento, a través de tu arrepentimiento, tu humillación, el Señor te puede recoger en sus brazos y hacer que todo el dolor, hacer que toda la agonía, que toda la enfermedad espiritual que se manifiesta en su alma sea borrada instantáneamente, sino que fuera tan solo como un pensamiento a la distancia. No es que no pasó, pero el daño que te hizo en tu corazón, el Señor lo sanó y lo restauró.
y esa área cicatrizada, muerta en tu vida, ahora puede volver a la verdad. Amén. Esa es la enseñanza, la aplicación de esta. Dale. Solo quiero hacer una Observación. observación. Ellos no resucitaron, usted lo ha hecho bien, ellos volvieron a la vida. Ellos volvieron a la vida. Volvieron a la vida porque ellos volvieron a morir. Exacto. El que resucita ya No muere otra vez como Cristo dice que es el primogénito de de los muertos. Entonces, ¿cómo puede ser el primogénito si esto resucitará? Exactamente. Ellos volvieron a la vida. Amén. Un versículo aquí que dice, afligidos en todos, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿Dónde está eso? ¿Sí? Segunda de Corintios 4. Léelo otra vez uno, más. Dice, afligidos en todos, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿De quién están hablando? De nosotros. Nosotros. Aleluya. Usted me perdona, pero eso para mí me trae sonrisa a mis labios. ¿Por qué? Eso para mí es señal de victoria. Eso es señal de victoria. Estamos solos. No estamos solos. No, y no hemos sido acabados. No fuimos destruidos por todo. Todavía estamos con vida. Todavía tenemos voz. Todavía podemos gozar. Tenemos la oportunidad de gozarnos y sonreír a pesar de la aflicción y a pesar de todo lo que pasamos. ¿Por qué? Por Cristo Jesús. Es más, perdóname, ese versículo no solamente va aquí, Va en todo. sí, va en todo. Amén. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Alguna? ¿Cómo lo tengo yo? Ay, No es que no es lo que tengo el principio. ¿cuál? Dice, no sé, mal. Usted estaba diciendo que es el principal de la sinagoga, ¿verdad? El principal es diferente que un príncipe. Sí. Un principal no tiene que ser un príncipe. Un principal. Simplemente es un hombre importante. Un hombre importante, pero no es que sea un príncipe, es hijo de un rey. No, tampoco. Lo que quise ponerlo fue como resaltar con ejemplo el lugar de privilegio, pero tienes la razón hasta cierto punto, porque en el caso de los 70 hombres que fueron llamados a la montaña, en el libro de Éxodo, me parece que fue, dice, tú y los 70 príncipes de Israel. En otras versiones se dice ancianos, ¿ok? Son lugares de privilegio, ¿ves? Por eso utilicé príncipes, pero no es que sean realeza, no es que son descendientes de David, por el contrario, son descendientes de Leví. ¿Leví? ¿Verdad? Así que se dice. De Levi. Son algo que no, Sí, pero en este caso, para lo que quiere expresar a Isidro, nuestra lucha no es contra fuerza, Carne y sangre. hay principados. Padre, Espérate. Te faltó en orden general. Gobernarte o gobernar. Y bueno. Pues, de las regiones. ¿okay? Principado en un nivel jerárquico toman el primer lugar. Sí, ellos. En el caso de la sinagoga, Toman el primer lugar. Pero no quiere decir que sean príncipes. no. Vuelvo y te digo. Príncipes como lugar de privilegio. Los 70 ancianos que fueron llamados a subir al monte con Moisés, que es el tema del retiro de los caballeros de este año. El Señor los llamó príncipes. Estos en la sinagoga, que eran principados, príncipes, eran considerados ¿qué? Ancianos. ¿Verdad que sí?
Esto eran los que tenían el rango más alto dentro de los fariseos y los saduceos y todos ellos. Eran los del rango más alto. Amén. Entonces, no es que eran príncipes como tal, no es que eran hijos eran descendencia de David, no es que eran de la realeza. Toda esta estirpe de príncipes, príncipe o principado, ¿cuál era la otra? Estaban los fariseos, ahí había fariseos, Al número 11 y 16. saduceos, escribas. Todos estos eran descendientes ¿de quién? ¿De quién eran descendientes? ¿De Abraham? No. ¿O de qué tribu? Para tú poder servir dentro de una sinagoga, tú tenías que ser descendiente ¿de quién? No. De la Levitas. fue Levito. Exacto. Entonces, si eran levitas, no podían ser de la realeza, porque no eran descendientes de David. David era descendiente ¿de De quién? la tribu de Judá. De Judá. Como único podía ser descendiente de la tribu de Judá y de Levita era como que papá fuera de la tribu de Judá y mamá fuera de la tribu de Leví. Amén. Que es lo que se le achaca al caso de Jesús, que uno de ellos era de la tribu de Leví y el otro era de la tribu de Judá. Por lo tanto, se estipulaba que era José, que era tribu de Judá, y la mamá era de la tribu de Leví, ya que era que prima de Elizabeth y su papá y su esposo era que sacerdote. Entonces, por eso es que Jesús era considerado en el orden de Melquisedec, ¿verdad que sí? Esa es una de las explicaciones para no confundir con la otra. Pero ellos, como único, se les consideraban príncipes de la casa de Dios. ¿Ok? O ancianos. Entonces, si eran ancianos, hay versiones en las que dicen ancianos, dicen príncipes. En esta es anciano. En esa dice ancianos. Ahí debajo de príncipe, ¿qué dice? Príncipes, principados. Bueno, en esta dice Bueno, anciano y principal. principal. Anciano y principal dice esa versión. Ahora mire bien. Cuando quiere decir principado, significa jerárquicamente ellos estaban en la parte de arriba de esa tribu. ¿Estamos claros? Jerárquicamente estaban en la parte de arriba. Porque ya eso tenía cierto reconocimiento. Jerárquicamente, en este caso, cuando habla de príncipes en los aires y cosas por el estado, están hablando de principados, son príncipes. Porque está en un lugar jerárquico alto. Principado se deriva de príncipe. Una, potestades viene después de los principados. Después vienen gobernantes y después vienen huestes de maldad. Amén. Huestes de maldad, algunos dicen, pues esos son los demonios que andan por ahí, etcétera, etcétera. Los gobernantes son los que ejercen autoridad sobre ciertas regiones. Las potestades son los que ejercen dominio sobre ciertos lugares. Y los principados son los que jerárquicamente están ya más arriba, dentro de las huestes de maldad. Que sabemos que esto no es nada más ni nada menos que duplicar lo que el Señor hizo en los cielos. Amén. Espérate. ¿Me entendieron lo que les dije? Sí. ¿No entendieron? Estamos de que el último son los que gobiernan. Sí, gobiernan. Y si gobiernan el templo y gobiernan las leyes, también se les conocían como príncipes. Dale. Sí, creo que ahora No creo que ni que una esté mal ni la otra esté mal. Ahí cómo se interpreta. Por los dos lados está bien, Sí, dale. pero aquí estoy leyendo que cada tribu tenía un príncipe, Sí, no eran necesariamente reyes. no. Por ejemplo, aquí príncipe de la tribu o sea, habla de todos, eran príncipes, cada tribu tenía príncipe. Tenía un príncipe. Estos fueron 70 en total, no sé cuántos eran de cada tribu. Entonces que el príncipe de los hijos de Dan, de los hijos de el príncipe de Y el Señor dice que Él nos ha hecho príncipes. ¿A quién?
Y todo. Y vamos a ser reyes y gobernantes. No somos, yo, allá usted. No, Yo lo doy por sentado, yo lo soy. Por eso hay que tener cuidado cuando vean a Luisito ahí calladito. Ah, cuidado. Amén. Pregunta. La viuda de Naín. Y ahí lo voy a dejar. La viuda de Naín. No, mire. La hija de Jairo. La hija de Jairo, que fue iluminado por Dios, su hija estaba enferma, a punto de la muerte. Él reconoció la urgencia y reconoció que en el lugar en que se encontraba su hija, solamente Cristo la podía salvar. Solamente Cristo la podía salvar. Por eso fue tan importante para él ir personalmente al lugar que fue. Escuche bien. ¿Qué acontecía en esta niña que el enemigo quería terminar sus días? ¿Qué planes tenía el Señor para con esta niña que el enemigo quería parar de que ella pudiera vivir la vida que el Señor tenía para ella? Escucha bien. De que ella no pudiera ejercer sus labores tal y como el Señor las había preparado para ella. Según lo que hemos aprendido. Amén. Según lo que hemos aprendido en las últimas semanas. ¿Qué labores ejercería esta niña? Madre. ¿Qué más? ¿Qué más? Thank you. Dios, ya es madre. Engendrar hijos. Porque ella pudo haber sido estéril y no haber tenido hijos. Pudo haber sufrido una violación como las hermanas de los hijos de Jacob. ¿Cómo se llamaba? Dina. Y más nunca haberse casado ni haber tenido hijos. No hubiese sido ni esposa ni madre. Pero el Señor dijo que ella se salvará engendrando hijos. 1 Timoteo 2:15. Mira, de las tres de ellas, ¿cuál es la más importante? Diría yo, ignorantemente. Como hombre, porque no soy mujer, obviamente. De las tres de ellas, ¿cuál es más importante? Sería más importante. El ser madre, el ser esposa, o el engendrar hijos para el reino. ¿Hello? Engendrar hijos para el reino. Ya sean tus propios hijos, físicos o físicamente hijos de otros, engendrar hijos para el reino. Sí. Dale, pero no te hablo. Entonces puede ser físico o espiritual. Por eso digo, puede ser físico o espiritual. Cumple una porción de madre. Pero si no, por eso dije, si le pasara como a Diana, que pasó una violación, no se casó, nunca tuvo hijo, todavía podía engendrar hijos para el reino. Es más, dice más la Biblia, dice, bienaventuradas, dichosas. Entonces, ¿qué el enemigo hubiese estado tratando de parar? Porque hay veces, y voy a hablar de mujeres, hay mujeres que sufren traumas en su niñez. Escuche bien, que sufren trauma en su niñez. Todavía pueden ser madres. Todavía pueden ser esposas. ¿Verdad que sí? Pero difícilmente pueden engendrar hijos para el reino. Porque el trauma que han causado para ellas, Dios no estuvo ahí. Para ella, Dios, habiendo podido ayudarlas, nunca las ayudó. Para ella, Dios las abandonó.
¿Qué padre me puede amar tanto que me haya permitido sufrir de esa manera? ¿Ves? Entonces, hay veces que el enemigo causa trauma en la niñez para destruir el futuro y el propósito que el Señor tiene para ti. Amén. Lo bueno de ello es, y con esto voy a terminar, vamos a portar bien. Así. Lo bueno de esto es que el Señor te está iluminando hoy. Hoy Él te está iluminando. Y Él tiene el poder para rescatar y sanar esa parte de tu vida. Para que puedas engendrar hijos para Él. Amén. A veces pensamos, y es porque, ¿qué pude haber hecho para merecerme? ¿Qué pude haber hecho para que no hubiese pasado? Y en ocasiones el enemigo está tratando de parar el futuro que el Señor tiene deparado para ti. Amén. No siempre es que tú hayas hecho algo malo. No siempre es que tú hayas abierto una puerta. No, es que tenemos un enemigo que es verdadero y es real. Y dice la palabra que él vino ¿para qué? Para matar, para robar, matar ¿otra vez? Y destruir. Amén. Amén. A veces en nuestra pena y en nuestro dolor tenemos que aprender quién es nuestro enemigo. Y en el proceso de ello vamos a también entender quién es nuestro Padre. Amén. Amén. Preguntas. Seguro. 5 minutos para que no lo olviden. Bueno, Amén. es algo como un, ¿qué se puede decir? Aportación. No, que se resume, ¿verdad? En que lo que decía usted, Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Cuando llegamos a entender la paternidad de Dios en nuestra vida, todo lo demás que hayamos vivido, o cómo nacimos, dónde nacimos, quién fueron nuestros padres, cómo fuimos criados o educados, y ya sale sobrando. Porque en realidad, si nos ponemos a pensar, en todo ese proceso Dios estuvo al cuidado de nosotros sin saberlo, ¿verdad? Sin saberlo, ¿verdad? Porque pues en mi caso yo soy huérfana de madre, a los 2 años me quedé sin mi mamá y también prácticamente sin mi papá, ¿verdad? Entonces, me crié con mi abuela. Y en todo ese crecimiento, yo sé que Dios estuvo cuidando de mí, ¿verdad? Entonces, yo crecí con muchas faltas, ¿verdad? Falta de cariño, falta de atención, de muchas cosas. Entonces, yo aprendí a sobrevivir yo sola, ¿verdad? Pero cuando yo llegué a entender, ¿verdad?, que Dios era mi padre y que él había escogido que yo naciera con los padres que nací y que había permitido, ¿verdad?, que así fuera mi vida de niña, pero que él estuvo conmigo, yo fui la mujer más feliz del mundo. Y entonces todo eso, hoy en día yo puedo testificar, ¿verdad?, que todo eso a mí no me agobia, porque yo sé quién soy en Dios. Amén. Entonces sé que él estuvo conmigo y sé que usó muchas familia, ¿verdad?, que estuvo a cargo de mí, las usó y en lo que ellos pudieron darme, me lo dieron y eso me ayudó, ¿verdad? Y eso hasta el día de hoy, pues yo soy lo que soy por el Señor, ¿verdad? Entonces, eso va de que cuando entendemos y de quién somos hijos, cuál fue el propósito de que naciéramos, todo, de dónde, que él fue el que nos creó. La verdad, todo lo demás tiene sobra. Sí, Pero es solo que tenemos que entender eso para no vivir vidas, ¿verdad?, amargadas, vidas frustradas, encarcelados. Exactamente, o haciéndose víctimas, victimizándose. Exacto. Mira, pero el Señor proveyó techo para ti. Amén. Proveyó alimento. Amén. Te proveyó seguridad. Te proveyó un esposo que hasta ahora te ha cuidado. Te ha guardado. Amén. ¿Verdad? Amén. Eso es bueno, es importante. Ese es el amor de un padre. Pero en la casa donde había fruto también había aflicción. Y esa aflicción por la que tú pasaste te ayudó a aprender a desarrollarte y a valerte por ti misma. Entonces, la aflicción produjo un fruto, produjo un vino que le agrada al Señor. Que le agrada al Señor. Porque aprendió a depender del Señor.
produjo una unción diferente en el cual hay agradecimiento y puede expresar agradecimiento por lo que el Señor hizo por ellos. Entonces, a veces nos enfocamos tanto en lo que no tuve, tanto de cómo me trataron, de cómo no estuvo, cómo estuvo y no estuvo, y me hicieron y no me hicieron, en vez de ver a través de todo eso, que eso acontece cuando venimos a la iluminación de Dios, a la realización de Cristo, es que cómo Él estuvo formando mi carácter, a través de todo eso, dándome forma para que hoy yo pueda ser el hombre o podamos ser el hombre o la mujer que hoy somos. Porque a lo mejor si ninguna de esas cosas hubiese acontecido, no hubieses conocido a tu Padre. Amén. A veces tenemos que decir gracias Jehová Dios porque me permitiste pasar por el lugar de aflicción, porque hoy te puedo ver cara a cara. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Señor, te damos gracias, Padre, por la misericordia, por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es vida y es viva, Señor mi Dios. Te pido, Padre celestial, que lo que hemos aprendido hoy se quede en nuestros corazones, que aprendamos a meditar en ello, que aprendamos a aceptar, Padre celestial, tu amor y tu misericordia, así como tú nos las expresas, Señor mi Dios. Que nos ayudes a ser agradecidos, Padre celestial, de lo que tú haces en nuestras vidas. Te pedimos, Señor mi Dios, que cubra nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Amén.